Señor Llorente, necesitamos un bello florero para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¿Qué le parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Con los buenos días para los oyentes que cada fin de semana están en sintonía de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia, asimismo saludamos a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube, y en Twitter somos @SenadoCofco, siempre con el numeral Voces del Senado. Estimados oyentes, mañana inicia el nuevo periodo legislativo en el Congreso y sin duda muchos cambios vendrán, donde la preocupación en materia de medio ambiente, de salud y de protección para los ciudadanos en el campo aún persisten, pero además otros temas como los recursos destinados para esta emergencia, la modificación del sistema actual de justicia y la creciente ola de abusos hacia mujeres, niños y niñas en el territorio nacional plantean nuevos desafíos para los senadores en lo concerniente al control político y al trámite de las leyes. No obstante, el paso a la virtualidad en el legislativo dejó un precedente histórico, el cual quedó reflejado en muchos de los balances presentados por los senadores, en los cuales destacan proyectos de gran relevancia para el país en materia internacional y en iniciativas orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario, así como de beneficios para el sector rural. Es por eso que el día de hoy les contaremos sobre estas y más gestiones adelantadas por los congresistas durante este periodo que termina. Bienvenidos. Quique y Miguelito en la 72. Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva encabezada por el presidente de la corporación Lidio García Turbay, primer vicepresidente Honorio Enríquez Pinedo, segundo vicepresidente Alexander López Maya, el secretario general Gregorio El Hash Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín. Iniciamos Voces del Senado contándoles que ante la situación generada por la pandemia del coronavirus, la situación en lo concerniente al sector rural en el legislativo fue pieza clave para las gestiones que se adelantaron al interior de la Comisión Quinta del Senado, donde los debates de control político permitieron hacer llamados al gobierno nacional para ayudar tanto a los campesinos como a empresas dedicadas a la producción y el agro. El senador del Partido Centro Democrático, Alejandro Corrales, se refirió al respecto. Se acaba la legislatura y el resumen habría que decir que es positivo y que se hicieron muchísimas cosas, arrancando por los debates de control político que tienen que ver con la situación del sector agropecuario, que invitamos a los ministros de Agricultura y Hacienda para solicitarles que no se recortara el presupuesto al sector agropecuario nacional. En el catastro multipropósito, buscando que el sector agropecuario saliera beneficiado y que en el sector urbano se pudiera hacer un mejor recaudo para el país. Una audiencia pública que hicimos también muy importante sobre el uso del glifosato y la aspersión aérea, que consideramos que hay que combatir este flagelo que está acabando con la economía nacional y con la juventud de nuestro país. Además de ese flagelo de narcotráfico, también pusimos en evidencia la minería ilegal como un factor que alimenta el delito y el crimen en Colombia. Buscamos que se evitara la importación de café de otro país de mala calidad y así logramos que con el ICA se pudieran establecer algunas medidas. Hicimos debates de control político también sobre el sector textil, sobre la minería y sobre la pequeña minería particularmente, sobre la cosecha cafetera y la caficultura en general, sobre los alivios financieros a los productores agropecuarios, sobre las centrales de abasto, sobre el incremento de las tarifas de energía tan importante para el país. Logramos que se hicieran compras públicas a productores locales para los mercados que está entregando el gobierno a los más necesitados en las regiones. Se hizo un apoyo fuerte a la industria del etanol para que no se importara más y no fuera a acabar con esta industria. Hicimos donación como bancada de nuestros salarios para entregar unidades de cuidado intensivo y mercados a las personas más necesitadas, porque el trabajo hay que hacerlo en todos los frentes. Respondimos más de 102 solicitudes en una plataforma que tenemos al servicio de la ciudadanía
en uncafeparayudar@gmail.com y tratamos de ayudarle a todas estas personas. A su vez, el senador Alejandro Corrales del Partido de Gobierno mencionó cuáles fueron algunas de las iniciativas presentadas al interior de la comisión, como aquella que busca proteger a los cantautores nacionales y apoyar a las radio comunitarias, así como de las gestiones adelantadas al interior del departamento de Risaralda. Presentamos proyectos de ley muy importantes como el que incentiva el consumo interno de café, la creación del programa de donación a los cafeteros y el café como bebida nacional, un proyecto de ley para la multa para fortalecer la superintendencia de servicios públicos y defender al consumidor, otro proyecto de ley de agente encubierto que busca combatir la corrupción, otro proyecto de ley que presentamos sobre las visitas entre abuelos y nietos muy importante para las familias, proyecto de ley que ya pasó al tercer debate de amnistía para las emisoras comunitarias del país y un proyecto de ley que busca que la nación asuma el pasivo pensional de la flota mercante gran colombiana. Radicamos una ponencia positiva sobre el proyecto de prohibición de plástico de un solo uso y rendimos una ponencia negativa al proyecto que prohíbe el uso del glifosato. Estuvimos en la gestión con la comunidad en más de 70 reuniones, visitamos los 14 consejos municipales de los 14 municipios de Risaralda y atendimos a los sectores agropecuario, transportador, constructor, cafetero, comerciantes, mineros, juegos de suerte y azar, cultural, empresas de vigilancia, agremiaciones médicas, a los alcaldes y a los gobernadores dándole acompañamiento y a las emisoras comunitarias. Todo esto dentro de la dificultad de tener que hacer un final de legislatura virtual, pero con todo el cariño y con todas las ganas de seguir trabajando por Colombia. Voces del Senado. Por su parte, la senadora oriunda de Montería, integrante del Partido Conservador Nora García Burgos, manifestó cuáles fueron las iniciativas avaladas al interior de la Comisión Quinta que tras un arduo debate tuvieron el visto bueno y que se refieren al sector agropecuario en materia de seguridad y al establecimiento en programas que permitirán la venta de productos agrícolas de pequeños empresarios que serán respaldados por el Estado. Dentro de estos proyectos de ley los tres que para mí fueron los más importantes. El primero, el del seguro agropecuario. En este proyecto de ley otorgamos seguridad jurídica y financiera al seguro agropecuario, el cual permitirá a los productores del campo adquirir un seguro agropecuario como un instrumento con el que el productor podrá proteger la totalidad o el porcentaje que considere de las inversiones agropecuarias, financiadas con recursos de crédito provenientes del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario o con recursos propios del productor. Como segundo, podemos destacar el proyecto de ley está dirigido a la compra de productos agropecuarios. Esta es una iniciativa que crea mecanismos que favorecen la participación de pequeños productores agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria en los mercados de compras públicas de alimentos, el cual permite establecer condiciones e instrumentos de abastecimiento alimentario para que todos los programas públicos de suministro y distribución de alimentos promuevan y permitan garantizar el derecho a la participación de mujeres y hombres productores agropecuarios de alimentos, campesinos, indígenas, raizales, cuyos sistemas productivos pertenezcan a la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Además, el proyecto que destacó la senadora Nora García Burgos tiene que ver con la reforma al interior de las corporaciones autónomas regionales, que contará con la participación más activa de los campesinos en las políticas adelantadas por la entidad. Y en el tercer punto, una de las iniciativas más importantes que abarcamos durante este periodo fue la reforma a las corporaciones autónomas regionales para aumentar su capacidad de gobernanza y se establecen mecanismos para la transparencia. En este proyecto de ley logramos incluir una iniciativa nuestra que permitirá que dentro de la dirección de la corporación autónoma haya un representante de los productores campesinos. Consideré importante incluirlo ya que son ellos quienes de primera mano tienen la información del funcionamiento y las necesidades del sector. Esta legislatura que acaba de terminar y la que vamos a iniciar el próximo 20 de julio, el más importante es poder ejercer la representación de todos los colombianos, orientando nuestra legislación al desarrollo económico, político y social del país en medio de la crisis mundial que vivimos. Voces del Senado.
Continuamos en Voces del Senado y les contamos que la Comisión Primera durante esta legislatura tuvo una participación activa en muchas de las iniciativas que tuvieron el visto bueno por parte de la plenaria del Congreso de la República. La senadora Esperanza Andrade del Partido Conservador habló sobre su gestión realizada al interior de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la que destacó proyectos como la Ley Anticorrupción. En unas sesiones atípicas se demostró que sí era posible desarrollar la actividad legislativa de manera virtual, segura, con eficiencia y productividad. Aunque siempre dije estar dispuesta a laborar en lo presencial o semipresencial para cumplirle al país y a la gente. Particularmente destaco la aprobación de 3 importantes proyectos de las cuales me siento orgullosa de haber servido y cumplido como ponente. El que establece la prisión perpetua revisable para los violadores de menores y adolescentes, que es el principio del fin de estos delitos. Esa es la razón fundamental de la ley, no es hacer populismo punitivo, como injustamente se ha calificado por un segmento de opositores, es dar un castigo ejemplarizante a quienes cometen crímenes atroces y defender a nuestros niños. Pero la tarea no está terminada, la ley debe ser reglamentada lo antes posible y no puede olvidarse que la prisión perpetua debe ser solo una parte de una serie de políticas tendientes a proteger a nuestros niños. El otro proyecto que exalto es el que busca contrarrestar el maltrato animal. Convoca a todos los municipios del país a tener centros de bienestar o refugio e impulsar campañas de esterilización para evitar la sobrepoblación de animales callejeros. Seguimos luchando duro contra la corrupción. Fuimos ponentes del proyecto de ley anticorrupción en la cual se adoptan medidas para sancionar los delitos contra la administración pública, la justicia y que afectan el patrimonio del Estado. Se eliminaron beneficios como la casa por cárcel. Esta es ley, la 2014, sancionada el 30 de diciembre de 2019. De igual manera, la senadora Esperanza Andrade afirmó que aún falta adelantar proyectos que fortalezcan el sistema de justicia actual y que espera inicie trámite en la legislatura entrante. También ratificó el compromiso de seguir trabajando de la mano con el gobierno para brindar alivios económicos para los pequeños empresarios, así como una reducción en algunos tributos durante la pandemia nacional. En mi balance personal menciono especialmente el debate que cité a la ministra de Justicia, concluyendo en la relevancia de levantar la suspensión de los términos procesales para evitar excarcelaciones de delincuentes. Queda claro que es urgente la necesidad de modernizar y digitalizar el sistema judicial en Colombia. Se lograron excelentes resultados en propuesta que hicimos como bancada del Partido Conservador, ayudar a los particulares y a los MIPYMES en la implementación de una serie de medidas económicas para amortiguar sus obligaciones financieras y salvaguardar su subsistencia. Precisamente con el Partido Conservador impulsamos el impuesto solidario que descuenta a servidores públicos, incluidos los congresistas, con salarios superiores a 10 millones de pesos, entre 1.5 y 7 millones de pesos, con destino al Fondo de Mitigación de Emergencias que atiende la pandemia. También conseguimos modificar el calendario tributario, aplazando el pago del impuesto de renta, moderando el IVA y demás tributos próximos a vencerse. Pedimos mano dura con el sistema financiero por la falta de solidaridad en la crisis, al entrabar a los empresarios el acceso a préstamos con dinero del Estado y así salvar miles de puestos de trabajo. Lo que viene ahora es buscar armonizar con el Ejecutivo una agenda prioritaria legislativa, dada que la emergencia del país implica inmensos retos políticos, económicos y sociales. Con el esfuerzo de todos, con fe, esperanza, superaremos esta crisis y contribuiremos a la reactivación del desarrollo de nuestro país. Voces del Senado. Otra de las comisiones que contó con la aprobación de varios proyectos en favor del crecimiento comercial y de las relaciones diplomáticas con otros países fue la Comisión Segunda, en donde como presidente el senador del Partido Cambio Radical, José Luis Pérez, explicó algunas de las iniciativas que brindarían mayor participación del país, como el Tratado Comercial entre Colombia y Reino Unido. El balance de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República a junio del 2020
entrega más de 40 proyectos de ley aprobados, en los que podemos destacar el de la política migratoria en Colombia, como también aquel que le otorga derechos prestacionales a los familiares de los cadetes que lamentablemente perdieron la vida en el atentado terrorista en enero de este mismo año en la Escuela General Santander. Igual tratados de libre comercio o tratados comerciales con el Reino Unido de Gran Bretaña y la República de Irlanda con Colombia, como también el acuerdo de cielos abiertos entre Emiratos Árabes Unidos y la República de Colombia, incluyendo la no doble tributación. Igualmente, el proyecto de ley que fue aprobado en comisión y en plenaria del acuerdo de no doble tributación entre la República de Colombia y la República de Francia. Asimismo, el senador José Luis Pérez se refirió sobre los debates de control político realizados con los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores respecto a la situación de las fuerzas militares del país y a la problemática de los connacionales por las políticas de migración dadas por la pandemia del coronavirus. Con relación a el control político, muchas fueron las sesiones de control político, entre las que podemos destacar aquella realizada al Ministerio de Defensa Nacional con la asistencia del señor Ministro de Defensa para el tema de los seguimientos, los perfilamientos realizados desde el Servicio de Inteligencia del Ejército Nacional, algunos periodistas, líderes sociales y algunos políticos en Colombia. Igualmente a la Canciller de la República con relación al fenómeno migratorio con Venezuela y a la situación humanitaria de los colombianos por fuera del país con nacionales, con el ánimo de su asistencia y su posible retorno al país. Igualmente, debates de la ministra de Justicia con el régimen penitenciario y carcelario, y finalmente también un debate con el ministro de Salud con relación a todos los departamentos de frontera, con la asistencia del Ministerio de Salud frente al fenómeno migratorio con relación al contagio del coronavirus. Voces del Senado. Para los senadores, el trabajar articuladamente con las demás ramas del poder público con el fin de brindar garantías en materia de leyes, de administración y de justicia se hace fundamental. De ahí que el senador Eduardo Pacheco del Partido Colombia Justa Libres manifestó en su balance que si bien el proyecto de acto legislativo que modifica la elección de funcionarios no continuó su trámite, expresó que presentará nuevamente esta propuesta que establece por encima de todo la transparencia en el ejercicio del poder. Nosotros somos los primeros, los abanderados, los pioneros en cambiar la estructura de elección, y por eso presentamos el proyecto de acto legislativo de reforma de acceder a la magistratura de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura. Creemos que hay que quitarle la capacidad de elegibilidad, más bien la facultad de elegibilidad a estos miembros. No sea más en donde debe intervenir el presidente de la República u otro organismo, sino que sea por selección mediante concurso, que demuestren las capacidades de cada uno de ellos que son aptos para poder desarrollar esa tarea, sin la intervención más del Ejecutivo. De igual manera, también ese mismo proyecto de acto legislativo contemplaba la forma de selección o elección de los entes de control y investigativos en Colombia. Urge esa reforma y vamos a continuar con ella. Y la vamos a presentar ya por separado. Esta vez no lo vamos a mandar en un solo paquete, sino que el proyecto de ley lo vamos a separar y vamos a pedir reforma constitucional, la forma de elección del procurador, contralor, defensor del pueblo y demás, así también de los magistrados de cada una de las altas cortes. Va a haber una separación total porque vamos a insistir en aras al derecho a la igualdad para que todo colombiano pueda también concursar y al mismo tiempo acabar con esa elegibilidad que no le pertenece al Ejecutivo como tampoco le pertenece al Legislativo. De igual manera, el senador Eduardo Pacheco también habló sobre los debates que tuvieron lugar tanto en lo presencial como en lo virtual al interior del Legislativo y que ayudaron en gran medida a analizar la situación de algunos sectores del país afectados incluso desde antes de la cuarentena nacional. Seguimos trabajando desde el Congreso de la República, pero particularmente quiero hacerle énfasis también en los debates de control político. Participamos también como solicitantes de la AAA de Barranquilla, de igual manera también fuimos solicitantes del debate de control político sobre Electricaribe. Fue un proceso que le fuimos haciendo nosotros seguimiento. Asimismo también lo hicimos en la Comisión
dimensión territorial lo relacionado con el debate de control político sobre las cárceles del país, que es un problema bastante complejo y fue de vital importancia para este tiempo pandémico, donde también la cárcel, el preso terminó comprometido en medio de esta situación de crisis del virus. En la próxima legislatura entonces continuaremos trabajando en pos de muchos proyectos de ley que tengan incidencia nacional, no solamente en beneficio particular de bancadas, sino que tengan beneficios para el país. Insistimos y continuamos, somos un partido nuevo, pero que tenemos un compromiso muy claro con el país y seguiremos trabajando en pos de tener una Colombia diferente, justa. Creemos que es un tiempo para nosotros desde el Congreso seguir defendiendo los recursos naturales y el recurso hídrico del país. Voces del Senado. La violencia intrafamiliar que ha suscitado el aislamiento preventivo y la creciente ola de feminicidios es uno de los panoramas más lamentables que está teniendo lugar en el país. Desde la Comisión para la Equidad de la Mujer, las senadoras han hecho eco de esta problemática a través de los diferentes debates de control político realizados en esta legislatura. Así lo indicó la senadora del Partido Verde, Sandra Ortiz. Trabajando arduamente, firmemente, honestamente, por sacar adelante todas las iniciativas que le sirven a los ciudadanos. Los debates de control político, todas las audiencias públicas que hemos hecho, lo que hemos hablado con la vicepresidenta, con la alta consejera de la mujer, con la ministra de Justicia. Primero, para conocer las cifras de reales, cuántas mujeres hoy en Colombia han sufrido de violencia, cuántas han sido asesinadas, cuántos feminicidios han habido en Colombia, cuántos niños están siendo violados en Colombia. Hemos superado unas cifras increíbles y monstruosas. Vamos hoy hasta el día de hoy en casi más de 15 departamentos, donde nosotros queremos que se creen las comisiones para saber las cifras reales, para estar en contacto con los gobiernos municipales y departamentales, para que las líneas de atención sean más efectivas y seamos un puente para dar resultados reales. Mediante diálogos con el gobierno nacional y campañas como Nada justifica una violación, la vicepresidenta de la Comisión para la Equidad de la Mujer, Sandra Ortiz, ha dejado en claro su compromiso por evitar que más mujeres colombianas sin distinción alguna de raza, creencia o estrato social sigan sufriendo el maltrato al interior de sus hogares. Bueno, quiero contarles a todos los colombianos que esta campaña que nosotros hicimos de quitarnos el tapabocas, porque hoy nos estamos cuidando del virus, pero eso no significa que nos vamos a quedar calladas. Es una invitación a cada uno de ustedes que salgan y protestemos por todos los actos de violencia en contra de nuestras mujeres, niños y niñas. Los están violando, es una realidad lo que está pasando en nuestro país, y por eso desde la Comisión hemos venido con esta campaña para que sea un llamado fuerte a todo el gobierno nacional, al Estado, a la justicia de este país, para que actúe más eficientemente y contundentemente en este momento de COVID. Desde la Comisión enviamos diferentes comunicados al presidente de la República, refiriéndonos primero. Uno de ellos fue la prevención de violencia contra nuestras mujeres, periodos de gracia y congelamiento de créditos, beneficios para la mujer rural. Adaptamos y fortalecimos aún más la red de apoyo y los mecanismos de atención y prevención de nuestras mujeres. También desarrollamos la campaña Mujeres sin Virus de Violencia. Como vicepresidenta le insistimos muchísimo al ministro de Agricultura para que le dé prioridad y agilice la reglamentación de la ley 1900 del 2018. Hicimos un gran logro de tener un espacio con el nombre de mujer, el espacio del hall de las sufragistas. Es un espacio donde todas las mujeres van a sentir que tenemos una representación y que en la Cámara y en el Senado también hay espacio para todas. Voces del Senado. Terminamos la emisión del día de hoy contándoles que desde las bancadas de oposición fueron divididas las opiniones sobre el trabajo realizado en las sesiones virtuales del Congreso y sobre todo en los debates de control político. Para la senadora Aida Bella, integrante de la lista decentes, las discusiones que se sostuvieron al interior de la Comisión Cuarta con diferentes entidades del sector de los hidrocarburos, la DIAN o con otros jefes de varias carteras arrojaron un panorama claro para tener en cuenta, y es que las ayudas siguen sin dirigirse al sector de la salud y de la educación. Y por eso, por ejemplo, hicimos unos debates muy interesantes que yo creo que hay necesidad también de mirar lo de las zonas francas y los beneficios tributarios. No es posible, tal vez lo contamos también y lo seguimos contando, no es posible que frente, por ejemplo, a las tasas tributarias, la ley ordena que, por ejemplo, la explotación de hidrocarburos nos paguen el 25%. ¿Y sabe cuánto nos pagaron en el año 2017? 1.5. Todo eso lo perdió el país, perdió más de 16 billones de pesos, y después se quejan de
de que no hay cómo solventar las cosas. ¿Cómo las van a solventar si están acostumbrados a regalar los impuestos? Por eso entonces hablamos con mucha frecuencia de las venas rotas del presupuesto nacional. La gente tiene que conocer. Es decir, aquí no tenemos todo el presupuesto nacional, e incluso el propio ministro de Hacienda nos dijo que hacía faltan pues muchos millones, pero así, muchos millones es que son más de 24 billones de pesos, mientras ellos lo están regalando. También hablamos precisamente de todo lo que representa esos regalos que le hacen a las cámaras de comercio. Este es el único país donde las cámaras de comercio funcionan con los impuestos de los colombianos, y esto no puede seguir así. Ese dinero lo necesitamos ¿para qué? Para la salud, lo necesitamos para que los pobres tengan vivienda, lo necesitamos también para la educación, para que nuestros jóvenes en este momento paguen 0 pesos de matrícula en todas las universidades del país. A su vez, el senador del partido FARC e integrante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Carlos Lozada, indicó que la virtualidad jugó un papel en contra para los debates de gran importancia, como el pertinente a las tropas militares norteamericanas en el territorio nacional y la discusión sobre los decretos emitidos por el jefe de Estado desde la declaración del estado de emergencia en marzo de este año. Lo que tenemos que señalar es que definitivamente la virtualidad se convierte en un obstáculo enorme para el ejercicio legislativo y de control político del Congreso de la República. Consideramos que no es sostenible que el Congreso pueda seguir funcionando de esta manera, porque si bien es cierto, una vez se iniciaron las sesiones virtuales, se pudo avanzar en algunos proyectos, los debates de fondo frente a temas sustanciales como reformas constitucionales, no permite esa virtualidad agotar esa discusión. Se ve de esa manera restringida participación y el debate a fondo en temas neurálgicos. El caso más ilustrativo es el que tiene que ver con el proyecto de acto legislativo que levanta la prohibición de la cadena perpetua, pero también la función constitucional fundamental del Congreso, que es la de el control político. No fue posible en el Senado de la República que se discutiera y se aprobara o se improbara el informe motivado del Congreso con los decretos legislativos de la emergencia económica. No se pudo hacer a fondo debates como el de la presencia, sin consultar con la autorización del Senado, de tropas norteamericanas, de manera que en general tenemos que decir que el balance lo que arroja es la necesidad de que el Congreso retome el funcionamiento presencial para que pueda cumplir cabalmente sus funciones constitucionales y legales. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como @SenadoGodCo y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado@senado.gov.co. No olvidemos acatar las medidas de las autoridades. Recuerden salir de nuestros hogares en situaciones de estricta necesidad, así como el lavado de las manos y la desinfección. Todos unidos podemos vencer este virus. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Raquel Gutiérrez Vizcaíno, la coordinación de Maritza Pardo Rojas y en el trabajo periodístico y locución Alexander Ariza, la producción de Carlos Segura Romero. Les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7:30 de la mañana. Somos Voces del Senado.